Vamos a continuar con esta serie de proverbios y en proverbios encontramos diferentes temas, muchos temas que la palabra de Dios nos da. Y en este caso vamos a hablar acerca de la integridad. Ustedes me ayudan a predicar siempre, digan todos integridad. Integridad. Entonces, ¿qué vamos a hablar de integridad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en proverbios menciona algunos versículos acerca del hombre íntegro. Cuando se habla de hombre, no estamos hablando solamente del género, estamos hablando del hombre como ser humano. El hombre quiere decir como hombre y mujer íntegros. ¿Cuántos íntegros han venido el día de hoy? Amén. Ahí está, yo pensé que por ahí les iba a costar, pero todos estamos en el camino a la integridad, al camino a ser fieles, al camino a ser verdaderos, al camino a ser realmente respetuosos de la palabra del Señor. ¿Ok? Dicho esto, sabiendo que hay muchos íntegros el día de hoy, si no son todos que están en el camino a la integridad, ¿usted se ha puesto a pensar, si yo le hablo o yo le pregunto, si yo me acercara a su sitio y le preguntara, ¿conoce una persona íntegra? ¿Alguno de ustedes conoce una persona íntegra? ¿Sí? Amén. ¿Por ahí? ¿Hay más que conoce una persona íntegra? Yo me acuerdo mucho de un pastor que tiene más de 80 años, es un pastor conocido, pero cada vez que hablan de este pastor, siempre dicen algo de él. Dice, él es un hombre íntegro. O sea, cada vez que he escuchado de él, siempre dicen, él es un hombre íntegro. ¿Qué será íntegro? ¿Que está completo? ¿Ah? ¿Quién me ayudó? ¿Correcto? ¿Que es correcto? ¿Ah? ¿Que es fiel? ¿Que es justo? ¿Que no cavila? ¿Que no tacha? ¿Que es puro? ¿Que procura la santidad? Y yo siempre cuando me hablan de este pastor, siempre me acuerdo, si alguien me dijera, ¿no? ¿Quién es una persona íntegra? Yo diría, este pastor, porque siempre que he escuchado esto de él, y no solamente porque él anda diciendo, sino porque todo el mundo puede reconocer la integridad que hay en su corazón. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser más íntegros de lo que son? Levanten su mano. Ella también en redes sociales, todos queremos ser íntegros. ¿Por qué? Porque del íntegro, ¿qué cosa hablan? Hablan buenas cosas. Qué bueno sería que alguien hablara de ti y dijera, uy, no, esta persona es íntegra. Esta persona es íntegro en su forma de actuar. No anda medio con medias tintas, está claro en todas las cosas. Por ahí alguno me anda mirando medio extraño. Pero la palabra también nos muestra que la integridad es algo que el Señor también demanda de nosotros y cada uno de nosotros como hijos de Dios. Ahora, si te gustaría que dijeran de ti que eres una persona íntegra, vamos a ir clarificando un poco qué es una persona íntegra. Según el diccionario, ¿no? El diccionario dice que integridad es lo siguiente, es entereza moral. Entereza moral. Dice que es una persona íntegra, es aquella que siempre hace lo correcto, que hace todo aquello que considera bueno para la misma sin afectar los intereses de otros individuos. La palabra integridad proviene del latín integritas. ¿Ah? Hablando latín también, ya saben que ahí está, estoy al día con el latín. Muy bien, sabiendo esta idea sobre integridad, yo quiero que piensen en algo muy importante. El título de la prédica es Camina con integridad. Dile que a tu lado, camina con integridad. Y si camina con integridad es el título, ¿por qué será, pues, Pastor Marcelo, que usted le pone esos títulos medio extraños? El otro día, ¿no? Nos mandó un título medio raro, ¿no? Como dicen los chicos, medio random, se dice ahora, ¿no? Gracias, chicos. Ahí está, ¿no? Un título medio complicado, ¿no? Me mandaron por ahí el otro día. Bueno, este es un título más tranquilo, ¿no? Camina con integridad. Y si yo digo caminar, ¿ustedes de qué se imaginan? ¿Por dónde uno camina? Dígame, ayúdeme. ¿Por dónde caminas? Por el trabajo, pero ¿qué cosa es? ¿Por dónde vas? ¿En el aire? ¿Alguien camina en el aire? No, todos caminamos por un camino. Muy bien, imagínense un camino. A ver, cierren sus ojos, imagínense un camino. ¿Ya se imaginaron el camino? ¿Cómo es un camino? ¿Como ese que aparece después de Gladiador? Cuidado, algunos ya van desapareciendo, ¿no? El camino de Gladiador es como que ya se está borrando todo. ¿Ah? No, yo digo, porque yo cuando yo dije, imagínate un camino. Yo me imaginé el camino como los que he visto el Gladiador, ¿no? Al final veía un camino así medio como curvitas, un caminito entre los pastos, entre los maizales, los árboles, ¿ya? Y si la integridad
Es necesario caminar en integridad. Quiero que piensen en esta idea, y la idea es que caminar en integridad tiene que ver con un camino, y es un camino de una sola vía. No solamente es un camino de una sola vía, sino que la integridad es un camino de un solo sentido. ¿Alguno de ustedes ha viajado por la sierra, por la selva? De repente el Pastor Paul nos puede ayudar porque conoce más. Y algunos más que han viajado bastante. Caminos y trochas de una sola vía, un solo carro pasa, nadie más. Ahí está, por allá también tengo unos que viajan. Porque si viene otro tienes que retroceder. Pero déjame decirte que la integridad es un camino de una sola vía, también, gracias. Camino de una sola vía y de un solo sentido. ¿Por qué quiere decir esto? Porque no hay retroceso. Vas hacia adelante en el camino de la integridad. Solamente es un lugar donde tú vas hacia allá. Y tú dirás, ¿hacia dónde voy con la integridad? ¿Por qué la palabra de Dios en Proverbios dice, anda, camina, compórtate en integridad? Habla nuevamente de este camino, del caminar. Así que durante todo este tiempo que vamos a compartir la palabra, tú imagínate, tengo que caminar por el camino de la integridad. Es un camino de una sola vía y de un solo sentido. Voy de frente, voy adelante, no voy de retroceso. La integridad es hacia adelante y no hacia atrás. La palabra de Dios nos dice que para relacionarnos con Dios tenemos que caminar en integridad. ¿Quiénes quieren relacionarse con Dios? ¿Ah? Unos cuantos, los demás no quieren, ¿no? Amén, ahí está. Pero para relacionarse con Dios, uno tiene que parecerse un poco a lo que Dios hace. Porque déjame decirte que Dios jamás nos pedirá algo que primero Él no haya cumplido en hacer o ser como persona o como ser. En el caso de Dios, ¿podemos decir que Dios es íntegro? ¿Podemos decir que Dios es íntegro? Sí. Podemos decir que Dios también es fiel. Podemos decir que Dios es santo, ¿no? Algunos dirán y se acordará ese versículo, sé santo porque yo soy santo. Y déjenme decirles que para relacionarlo con un Dios íntegro, tú tienes que ser íntegro. Por eso que lo primero que quiero decirte en esta tarde es, sé íntegro porque Dios es íntegro. Dile que está a tu lado, sé íntegro porque Dios es íntegro. Amén. Gloria a Dios por Él. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio, y vamos entrando a la palabra de Dios, y estoy usando la nueva versión internacional que tiene un lenguaje más claro, ¿sí? Voy a usar la nueva versión internacional y por ahí un versículo de otra versión. Alguien me preguntó, de repente está en la transmisión, me preguntó, ¿y de qué depende que los pastores usan diferentes versiones? Es que los pastores tenemos la gran tarea de agarrar un versículo y no podemos leerlo en una sola versión. Tenemos que compararlo en diversas versiones para ver qué versión nos ayuda a explicar mejor el texto bíblico. ¿Ok? Así es que depende mucho, de cierta manera, lo que queremos tratar de transmitir. La palabra en Deuteronomio 32:4 nos enseña que Dios no solamente es íntegro, sino que también es fiel, es verdadero y es santo. Dice la palabra 32:4, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel y no practica la injusticia. Él es recto y justo. ¿Ah? ¿Qué más dice la palabra acerca de Dios? Porque usted dirá, pero Pastor Marcelo, estamos hablando de integridad, pero usted me ha mandado con Dios. Déjame decirte que nada funciona y nada debe empezar sin el Señor, porque el Señor es el principio de todas las cosas. Dios te manda a ti ser santo porque Él es santo. Dios te manda a ti ser íntegro porque Él es íntegro. Dios te manda a ti a amar porque Él es amor. Nada de lo que hacemos lo hacemos simplemente porque sí, sino porque primero Dios es. Dile que está a tu lado, Dios es. ¿Ah? Dios es primero que todos nosotros. Y por eso que Dios nos demanda eso a nosotros en nuestros corazones. Y si conocemos que Dios es así, entonces sabremos por qué Dios me demanda a mí ello. ¿No será porque Dios primero lo hizo? ¿No será porque Dios primero es antes que yo para poder pedírmelo? Primero de Pedro 1, capítulo 1, versículo 15 y versículo 16, nos habla que la única forma de relacionarnos con Dios, ¿no? Así Dios íntegro, Dios fiel y verdadero y honesto, santo, ¿no? Es de esta manera, dice Pedro, más bien
y sean ustedes como santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Sean santos porque yo soy santo. Así que la santidad de Dios. ¿Se acuerdan de ese versículo que dice que algunos no verán a Dios? ¿Quiénes no verán a Dios? Los que no tienen fe, los que no tienen santidad. Porque dice que sin santidad es imposible ver a Dios. ¿Quiénes quieren ver a Dios? Entonces, ¿cuál es el requisito? Por supuesto, como dice la palabra, para ver a Dios: vivir en santidad. De repente tú nos visitas por primera vez o nos escuchas por primera vez en las redes sociales y piensas que ser santo es tener una aureola y ser perfecto, ser canonizado. No. Ser santo, dice según la palabra, en lo que nos insta la palabra, es ser apartado por Dios, ser apartado para Dios. Esa es la santidad que Dios demanda de sus hijos. Y déjeme decirte que algunos dirán: sí, pero Moisés vio a Dios cara a cara. Y es más, quiero avanzar en esta idea, porque no hace mucho tiempo empecé a leer un libro que se llama La Santidad de Dios, de R.C. Sproul, y él habla acerca de que conocer realmente a un Dios santo te va a ayudar a tener una relación distinta con Dios. Si tú quieres que, como decía la pastora la semana pasada, que Dios es el barbudo, el flaco, lo que fuera, todas estas cosas irreverentes en realidad que dicen aquellas personas que no conocen a Dios, tienen una forma de vivir, pues, ¿no? Que dirán, chocarán el vaso, hablarán como si fuera, ¿no?, de un Dios de manera respetuosa. Pero si tú conoces a un Dios poderoso, maravilloso, creador de todas las cosas, un Dios que es amoroso, que es misericordioso, un Dios que también manifiesta su ira, manifiesta su enojo muchas veces. Si tú conoces un Dios así, entonces tu cosmovisión, tu manera de relacionarte con Dios va a cambiar. Y déjame decirte algo muy bien, y lo pongo acá en letras rojas en mis notas, y era lo siguiente, y quiero que escuches que nadie puede pretender relacionarse con Dios si vive una vida de pecado. Nuevamente lo repito, nadie puede pretender relacionarse con Dios si vive una vida de pecado. Alguien dijo por ahí: no, pero yo hablo con Dios, pero vivo una vida de pecado. ¿Será que Dios escucha a aquella persona que constantemente peca y peca? ¿Será que Dios quisiera escuchar a aquel que anda en una vida de pecado? Déjame decirle y quiero aclarar esta idea. Una cosa es pecar, porque todos pecamos. Yo soy el primero. Todos pecamos. Levante mi mano primero porque soy el primer pecador. Como ejemplo. ¿Ok? Pero no es que yo viva una vida de pecado. No es que yo tenga hoy en día una doble vida. Sea una persona hoy para ustedes y otra persona afuera para los demás. No es que yo soy una persona con mi esposa y soy otra persona para con mi esposa. A eso me refiero, porque a veces nosotros venimos a la casa del Señor buscando que el Señor haga nuestras vidas, pero también hemos permitido en nuestros corazones una vida de pecado. Y a veces hay un pecado que es un pecado, como se le dice, por ejemplo, ayer hablamos, reincidente, ¿no? Un pecado que es constante. Algo que simplemente no te deja tener comunión con Dios. No te permite realmente tener la comunión que realmente Dios espera que tengas. ¿Por qué? Porque ese pecado es una barrera. Y hoy, déjame decirte, que si el Señor quiso que habláramos de integridad, es porque hoy es un buen día para ponernos a cuenta. Hoy es un buen día para arrepentirnos. Hoy es un buen día para decir: Señor, me he equivocado durante mucho tiempo. Tú eres un Dios santo, eres un Dios íntegro, pero yo no he estado viviendo en integridad. Yo no he estado viviendo en santidad, yo no he estado cuidando mis ojos, yo no he estado poniendo las líneas que necesitaba poner, y es necesario que hoy lo haga porque tú me has traído a tu casa para escuchar esta palabra. Entonces, Señor, porque tú no haces nada por casualidad, hoy, por supuesto, el Señor quiere seguir puliendo esas líneas que debes tener en tu corazón, en tu mente, en tus ojos, en todo lo que haces. Dios es santo y quiere relacionarse contigo. Es su amor, déjame decirte. No ha venido Dios hoy con la correa en la mano. Ha venido Dios a decirte, a advertirte: ¿sabes qué? Quiero relacionarme contigo. Quiero amarte, quiero tenerte cerca. Pero así no podemos. Tienes que hacer un cambio. Llega a tu lado, tenemos que hacer un cambio.
La palabra de Dios dice en Éxodo, lo siguiente. ¿Hablando de qué? Hablando del momento y el tiempo en el cual dice la palabra, y muchos dicen, no, pero si Moisés vio a Dios cara a cara. No. Y eso no es literal, porque dice que Dios hablaba con Moisés como aquel que habla con su amigo cara a cara. Pero no es que le haya visto el rostro, porque Dios mismo dice que nadie puede ver su rostro y permanecer vivo. Imagínense la santidad de Dios, la santidad que realmente tiene Dios, que muestra para con sus hijos. Vamos a Éxodo, ¿sí? Mientras que me ayuda un poquito con el audio. Éxodo 33, del 18 al 23. ¿Sí? Vamos, Éxodo 33, 18 al 23, y esta versión es la que aparece en pantalla, es la versión Dios habla hoy, que dice, miren lo que dice la palabra. Moisés le dice a Dios, déjame ver tu gloria, le dice. Suplicó Moisés, pero el Señor contestó, voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti, y delante de ti pronunciaré mi nombre. Tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión también de quien yo quiera. Pero te aclaro que no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Dijo también el Señor, mira, aquí junto a mí hay un lugar. Ponte de pie sobre la roca, y cuando pase mi gloria, te pondré en el hueco de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después quitaré mi mano y podrás ver mis espaldas, pero mi rostro no debe ser visto. Y la palabra continúa en el texto diciendo que nadie puede ver a Dios y permanecer con vida, con pie. Leyendo un poco este libro, ¿no? Leyendo por supuesto y aprendiendo más del Señor, dice que esta palabra espaldas en realidad se traduce en el original como caderas. Imagínense que ni siquiera podía ver un poquito más arriba. Dice que Dios le decía que va y le vería a la altura de las caderas. Es el lugar supuestamente que él era permitido poder ver. ¿Me escuchan donde están? Porque me oigo más bajo. ¿Me escuchan? ¿O me estoy gritando un poquito más para poder escucharme? Ok, muy bien, muy bien. Muy bien, muchas gracias, Pastor Fidelito, sí, porque siento que grito un poco. Muy bien. Por van a decir, no, Pastor Marcelo, venimos los domingos y nos grita el Pastor Marcelo. ¿Qué es eso? No puede ser posible. Muy bien. Así que muchas veces estamos expuestos, en el cual, no sé cuántos de ustedes se han sentido así, gracias por el audio, cuántos de ustedes se han sentido así, de cierta manera, que han sentido de que su integridad está en tela de juicio, como se dice. Están entre la espada y la pared y dice, hago lo recto, hago lo correcto, hago lo que debo de hacer, o simplemente claudico y simplemente me rindo ante el pecado, ante la tentación y digo, no puedo, Señor, y simplemente quise esforzarme, pero hasta ahí nada más. Y yo siempre me acuerdo en mi etapa de recién creyente, porque por supuesto me he dado de cara muchas veces en el cristianismo, porque Dios, de cierta manera, sabe que somos humanos, que somos imperfectos y que estamos en el camino de la santidad, y que ese es su Espíritu Santo que nos ayuda. Pero yo siempre me acuerdo de este versículo que dice que hasta no hemos combatido hasta la sangre, realmente para no pecar. ¿Alguno de ustedes ha combatido hasta la sangre realmente para no pecar? Podría decir, no, yo he combatido, no quise pecar, pero combatí hasta la muerte para no pecar. Morí, no estoy acá, pero no quise pecar. ¿Ustedes pueden decir eso? ¿Podemos decir realmente eso, que hemos combatido hasta la sangre para no pecar? Y yo creo que el Señor quiere que nosotros recapacitemos en nuestros corazones, en nuestra manera de vivir, para que seamos esos hombres y mujeres íntegros que la palabra nos llama a ser. Segundo, quiero decirles y quiero contarles lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la integridad. El íntegro, ¿no? Según Proverbios. Y la palabra dice que en cuanto al íntegro, ¿no? Vamos a ver cómo describe la palabra de Dios al íntegro, y lo describe de esta manera. Dice que mejor es el pobre íntegro que el perverso de labios. Vamos todos a Proverbios, capítulo 19, versículo 1. Proverbios 19, versículo 1 dice, más vale ser pobre, dice la palabra, e intachable que necio y embustero. ¿Qué dice la palabra? Más vale ser pobre e intachable que necio
y embustero. ¿Ah? En la versión Reina Valera que ustedes tienen, en vez de decir intachable, dice íntegro. Ajá. Y a unos que tienen versión NTV, Nueva Traducción Viviente, en vez de decir embustero, dice deshonesto. Y podemos decir que un hombre íntegro, así sea pobre, ¿ya? Vale más que el embustero y que el deshonesto. ¿Ustedes conocen un hombre pobre íntegro? ¿Alguien de ustedes conoce un hombre pobre íntegro? Yo conozco personas que no tienen muchos recursos, pero no te roban ni un sol. ¿Ah? Están ahí, pero no te roban nada. Simplemente son personas honestas. Pero tú ves al rico, al que tiene más, parece que la avaricia, la necesidad de tener más hace que aún, de cierta manera, su corazón se doblegue ante esa necesidad de querer más, ¿no? Eso dice la palabra. ¿Qué más dice la palabra en Proverbios? Que trae bendición a su descendencia. El íntegro trae bendición a su descendencia. Proverbios 27 dice lo siguiente. Proverbios 27 dice, justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que sigan su ejemplo. La versión Reina Valera dice, sin tacha es igual a íntegro, ¿no? Justo es quien lleva una vida íntegra, ¿no? Y dichosos o bienaventurados, ¿ah? O bendecidos son aquellos hijos que siguen el ejemplo. Así que si tú eres padre, eres madre, eres íntegro, eres íntegra, eres una persona íntegra, estás dejando un buen ejemplo para con tus hijos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no copian los que nos escuchan o los que hablamos nosotros o los que nosotros pedimos que ellos hagan. Nuestros hijos copian a aquellos que nos ven hacer. Dile que a tu lado, nuestros hijos copian los que nos ven hacer. Algunos que están ahí que no son padres dirán, esto no es para mí. Yo voy a copiar lo bueno, dile. Yo voy a copiar lo bueno. Muy bien. Dile que a tu lado, anímate, dile, anímate que estamos leyendo la palabra de Dios. ¿Qué más dice la palabra de Dios en Proverbios? Dice que la integridad también encamina. La integridad encamina, te ayuda de cierta manera. Proverbios 11:3 dice lo siguiente. A los justos los guía su integridad, y a los falsos lo destruye su hipocresía, ¿no? Podemos confiar que al andar en integridad estamos andando de manera segura. Déjame decirte que no hay pierde cuando vives una vida de integridad, una vida de verdad, una vida de fidelidad a la palabra de Dios. Aquella persona que vive en mentiras, en engaños. Y como digo yo siempre, una mentira es difícil de sostener porque en un momento te vas a equivocar de lo que dijiste y lo que inventaste simplemente mañana más tarde, de repente cambias la versión y ya eres culpable de todo porque qué feo es vivir una vida que no sea una vida verdadera, ¿no? Pero el que es íntegro simplemente dice siempre la verdad. No tiene por qué equivocarse porque siempre anda derecho. Siempre dice las cosas que tiene que decir y nunca cambia de versión porque está diciendo lo que es correcto, lo que es bueno. Así que la integridad que Dios nos da y que nosotros caminamos por este camino, digan todos camino de integridad, nos ayuda a ¿qué cosa? Nos encamina ¿a qué? A lo bueno, a lo correcto. Déjame decirte que el camino y la integridad tiene una dirección. Tiene una sola dirección, ¿cierto? Una sola dirección. Pero esa sola dirección nos lleva a Dios. Dile que a tu lado, el camino de integridad nos lleva a Dios. Nos lleva a Cristo nuestro Señor, ¿no? Entonces ese camino es hacia el Señor, hacia las cosas del Señor. Entonces cuando tú estás a punto de claudicar, como se dice, caer, tropezar, golpearte, caer en el hoyo, como dice la palabra también, tú tienes que poner tu mirada y tus ojos en Jesucristo. Tú caminas de frente como el caballo, una vez compartí sobre este instrumento para mirar de frente y solamente vas por el camino de la integridad, que es de una sola vía, un solo sentido y estás mirando solamente a Cristo. ¿Cómo caminar? ¿Cómo vivir una vida que no deshonra a Dios? Viviendo y caminando en el camino de la integridad. Mirando, sabiendo que hacia donde tú estás yendo hacia el Señor. Estás poniendo tu mirada y tu meta está en Cristo. Está en el Señor. Y esa meta te ayuda a seguir caminando derecho sin perder el paso. La tercera cosa que quiero hablar contigo es que aquí la palabra de Dios nos habla sobre un ejemplo de integridad. ¿Alguno de ustedes se acuerda de Job? ¿Alguno conoce a Job? ¿Se lo han presentado? ¿No? ¿Nadie se lo ha presentado? Se los presento. Está en la Biblia, la historia de Job. Y la palabra de Dios nos habla acerca de Job,
de un hombre íntegro. Un hombre íntegro. Dice que Satanás le dijo, bueno, si tú le quitas a Job todas las cosas que él tiene, él simplemente va a perder esa integridad y simplemente te va a maldecir y se va a ir, se va a dar media vuelta y se va a ir, ¿no? Y déjenme decirles que yo, en la manera personal, hablando como persona, cuando algunas cosas no me han salido bien, tiempo atrás yo decía, Señor, ¿de qué me sirve vivir en santidad, guardarme para ti, hacer las cosas que tú quieres que yo haga si esto no sale? Y yo qué decía, de repente, y pensaba en mi mente, decía, ¿y si cedo un poquito en el pecado? Decía. ¿Por qué? Porque yo estaba, ¿qué cosa estaba haciendo? Estaba como que diciéndole a Dios, tú no me has ayudado en todas las cosas, entonces como tú no me ayudas, yo me esfuerzo bastante, pero tú no cumples, ¿no? Como que yo estaba negociando con Dios en esta idea, ¿no? No, como Señor, como las cosas no me han salido como yo quiero, entonces ya no me sigo guardando en santidad. Ya no sigo haciendo las cosas que tengo que hacer porque las cosas no funcionan como yo quisiera. No sé si uno de ustedes se siente identificado o a alguno de ustedes les ha pasado algo por ahí, pero en ese camino de buscar la santidad, ¿no? Y cuando las cosas son difíciles, cuando uno dice, sigo perseverando, aún vea las cosas difíciles, sigo honrando a Dios, aún las cosas no salgan como yo quiero. ¿No será que yo estaba chantajeando a Dios con mi manera de pensar y decirle a Dios, bueno, ya como tú no has hecho esto, yo ya no voy a seguir haciendo lo que tú quieres, ¿no? Y a veces caemos en esta idea, pero déjenme decirles que a Job le pasó de todo, lo peor de lo peor, pero él no claudicó. No dejó que su integridad perdiera, su integridad se decayera, que sea expuesto. Dice que aún la esposa, ¿no? Y lo vamos a leer en la palabra de Dios, le dijo que maldiga a Dios y que se muera. Eso fue lo que le dijo. Un hombre a cual perdió familia, perdió posesiones, un hombre que vivió un tiempo difícil y tú te quejas a veces de algunas cosas que creo que son muy pequeñas comparado a lo que Job ha vivido. Yo también podría decir, hoy estoy pasando por un tiempo difícil, mañana tengo que enfrentar una situación complicada en el trabajo, pero ¿qué digo yo? ¿Será esto peor, mayor que lo que Job vivió? No, no creo. Entonces, si el Dios ayudó a Job, entonces ¿por qué Dios no me puede ayudar también a mí a mantenerme íntegro en las cosas del Señor? Dile que a tu lado, no importa lo que estás viviendo, mantente íntegro en el Señor. Pero díselo con seguridad. No importa lo que estés viviendo, mantente íntegro en el Señor. ¿Ok? Dice la palabra en Job, capítulo 2, versículo 3, dice lo siguiente, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Otro versículo dice acerca de lo que hizo la mujer con Job. Job 2:9 dice lo siguiente. ¿Qué le dijo la mujer? Entonces le dijo la mujer, ¿aún retienes tu integridad? O sea, a pesar de todo lo que está pasando, ¿todavía eres íntegro? ¿Qué le dijo la mujer? Maldice a Dios y muérete. No, se lo dijo con cariño, ¿no? ¿O no? ¿Qué se dicen ustedes? No fue con cariño, ¿no? Por supuesto que ya como yo creo que esa mujer diría, con este hombre no hay nada que hacer, ¿no? Leproso, enfermo, o sea, no reunía nada el hombre, ¿no? Enfermo, sin casa, sin dinero, sin apariencia, ya no había nada, ¿no? Ya seguramente ya se le veía hasta el rostro con tanta lepra. ¿Y qué habría dicho la mujer? Ya simplemente maldice a Dios y muérete. ¿Ah? ¿Pero qué dijo él? ¿Qué dijo él? Ustedes conocen la palabra. Y si no lo han leído, yo se los leo. Job 27:5. La mejor respuesta que pueden encontrar en la palabra de Dios en cuanto a la integridad. Job 27:5 dice, Job diciendo, nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que me muera, no quitaré de mí mi integridad. ¿Ah? Aún así me muriera, dice Job. Aún así siguiera pasando lo que está pasando en mi vida. Aún así yo viviera por un tiempo difícil. Aún en mi rebeldía, en mi descontrol, peco porque simplemente no veo que Dios está haciendo lo que yo quiera que haga. Porque muchos queremos al Dios que está en nuestro servicio. Es el mal cristianismo que nos vende el cuerpo de Cristo a veces. Un cristianismo donde se piensa que uno viene a la casa de Dios para que Dios venga a atender las necesidades. Y llegamos a la casa de Dios con nuestro pliego de necesidades para que Dios los haga. Y vamos con nuestras peticiones de oración para que Dios nos cumpla todas las cosas. Pero cuando Dios no cumple las cosas, entonces ¿qué? Todos queremos al Dios que nos beneficia.
Todos queremos al Dios que nos ayuda en nuestros tiempos de dificultad, pero nadie quiere aceptar las demandas de Dios de santidad. Nadie quiere apartarse del pecado para relacionarse con un Dios santo, un Dios íntegro. Acá está lo complicado y lo difícil, ¿no? Porque Dios es íntegro, Dios es santo. Entonces, si tú quieres realmente relacionarte con Dios, entonces tienes que vivir en la santidad que Dios te ha llamado a ser. Tú tienes que ser como un Job. Dile a que está a tu lado, tienes que ser como un Job. O de repente, dile, tienes que ser mejor que Job. ¿Ah? Que a pesar de la dificultad, que a pesar de las cosas no salían como él esperaba, como él quería, porque él quería ser sano quería ser, quería recuperar sus cosas, seguramente quería recuperar todas sus cosas, ¿no? Pero a pesar de ello se mantuvo íntegro, no claudicó, no se fue ni para derecha ni para izquierda. La persona más cercana a él, que era su mujer, le dijo que se muriera y él dijo, me voy a mantener íntegro hasta la muerte. ¿Por qué no le decimos a Dios, Señor, ayúdanos a ser íntegros? Y le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios por su amor, por su misericordia en nuestras vidas. Levanta tu mano ahí donde estás y cierra tus ojos y dile, Señor, yo quiero ser íntegro. Quiero ser íntegro y fiel a ti. Quiero ser íntegro y fiel a ti hasta la muerte. Hasta la muerte. Amén. Amén. Gloria a Dios por ello. La cuarta cosa que quiero compartir con ustedes es lo siguiente. La palabra de Dios nos habla sobre beneficios. Digan todos beneficios. Hay beneficios, por supuesto, para la integridad. Hay beneficios porque cuando uno vive en integridad, y la palabra nos habla de unos cuantos, porque seguramente la fila es larga y a uno de ustedes no resistiría tanta prédica. Dirán, no, hasta las 8 o 9 de la noche el pastor Marcelo está predicando. No, vamos solamente a hablar de unos cuantos beneficios. El primer beneficio, o en todo caso un beneficio que he nombrado, es que el íntegro anda seguro. La palabra de Dios dice en Proverbios 10:9, dice lo siguiente, nueva versión internacional, dice, quien se conduce con integridad, dice, anda seguro. Quien anda en malos pasos será descubierto. Así que el que anda pues en malos pasos, en malos caminos, será descubierto una u otra manera. Pero aquel que anda en su integridad siempre está seguro, no tiene nada que temer, ¿no? No tiene nada que temer porque está siempre haciendo lo correcto, lo bueno. Llegas a casa, mamá, hijo, ¿dónde estuviste? En tal lugar. Estás tranquilo, ¿por qué? Porque estás diciendo la verdad. Pero aquel que dice lo que no es cierto, ahí sí yo le digo que empiezan a temblar. Porque el día que tu mamá te dé cuenta que no te fuiste a ese lugar, ay, lo que te va a pasar. Digo yo, por ahí digo, ¿no? Es un ejemplo, más chico, por favor, no me miren así. ¿Por qué me miran así? No me miran así, ya. Muy bien. Entonces, cuando uno anda de cierta manera, con la verdad, con integridad, está seguro, camina seguro, simplemente porque está haciendo lo correcto. Pero cuando uno no camina en esta integridad, adiós seguridad, y viene la inseguridad y el temor, porque sabes, me van a descubrir, uy, ahora se va a enterar, tú miras y dices, está mirando así por algo, ¿no? Ya creo que ya sabe, y algunos ya de, como se dice, ya de monces, como se dice, ya van y confiesan porque dicen, ya sabe, ¿no? Pero no sabía nada, la mamá solamente estaban ustedes con la cabeza, uy, sí, ya sabe, ¿no? Y no sabía nada en realidad, pero ustedes simplemente confiesan porque ya se sienten acorralados algunos. Sucede. ¿Qué más dice la palabra sobre los beneficios? Es confiable y le creen. ¿A quién es confiable y le creen? Al íntegro. Dile a que está a tu lado, cuando eres íntegro todos te creen. ¿Ah? Cuando eres íntegro todos te creen. ¿Ah? Salmos 15:2 dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Qué habla sobre el íntegro? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Normalmente las personas quieren confiar en aquellas personas que consideran personas íntegras. Nadie le cuenta sus secretos a alguien que creen que es una persona que habla por aquí y por allá y que no muestra una vida recta, correcta. Normalmente uno ve una persona y ve un hombre, una mujer y dice, esta mujer es una mujer correcta, siempre hace lo bueno. Este hombre hace lo bueno, hace lo correcto. Entonces es una persona en la cual alguien quisiera confiar sus secretos o pedirle un buen consejo, porque está viendo rectitud en el corazón. Porque está viendo una persona verdadera. Entonces el beneficio de ser una persona íntegra es que las personas pueden también confiar en ti y que las personas te creen, porque dicen, no, él no anda diciendo mentiras, él siempre trata de decir, o por lo menos desde que lo conozco o la conozco, siempre dice la verdad. Dice la palabra también que tenemos otro beneficio y este beneficio es que el bien y la protección está
con Él, con el íntegro, con la persona que es íntegra en su corazón. Salmo 84:11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, y no quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Qué es Dios para ti cuando vives en integridad? Dios es sol. Y el sol sale algunos días, ¿no? Otros días no sale. El otro día hablaba con Adriana, con Luana en el carro, y yo le decía, ¿será que el sol salió hoy día? No, a veces sale, a veces no sale. Yo le dije, mira, estamos en Lima. Lo más probable, como todos los días, es que el sol haya salido. Lo más probable en Lima es que haya más nubes. ¿Será que algunas personas dicen, no, salió el sol? Yo me puse a pensar, ¿no? Me hizo acordar dije, ¿cómo? Me causó una interrogante, ¿no? ¿El sol salió? No, el sol siempre ha estado ahí. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo no veo? No veo el sol, ¿por qué? Porque hay nubes. El sol sale, digan todos los días. Todos los días sale el sol. Así que no es que el sol... No, hoy día no salió sol. Yo digo, ¿qué dirá el Señor, no? Cuando nos escucha decir, hoy, Señor, hoy no salió el sol. El Señor dirá, ¿qué está pasando? ¿Ah? Todos los días está el sol. Todos los días tenemos día, todos los días tenemos noche, todos los días hay sol y seguramente todos los días tenemos luna. Pero ¿qué cosa no nos deja ver el sol? Las nubes. Ahora también, Pastor Marcelo, aparte para la palabra, también enseña otras materias. Pero bueno, sigamos en la palabra de Dios. Así que dice que el sol que viene todos los días es para nosotros. ¿Para qué? Para los íntegros de corazón. Así que Dios te da sol, Dios te alumbra todos los días porque eres íntegro. Y Dios te da seguridad. Dice que es tu escudo. ¿Cuántos les gustaría imaginarse? Ustedes son buenos imaginándose. Cerrar los ojos y decir, ver a un Dios gigante, poderoso, tú enfrentando la dificultad. Y yo me imaginaría, no sé ustedes, algunos son buenos imaginándose, ¿no? Pero dice que Dios es escudo. Yo imaginaría un Dios gigante con un escudo prácticamente desde el piso hasta el techo, y yo tranquilo, de verdad, sentado, de repente algunos tomando su cafecito, ¿no? Leyendo la palabra, leyendo un buen libro, en tiempo de la tormenta. Afuera está lloviendo, pero en tu casa, en tu lugar, está todo tranquilo. ¿Por qué? Porque estás confiando en la protección de Dios. Porque cuando tú andas en integridad, andas seguro. Cuando tú andas diciendo la verdad, estás bien, estás tranquilo, porque sabes que Dios es escudo para tu vida, porque andas en integridad. ¿Quién le dice gloria a Dios por ello? ¿Quién le da las gracias a Dios por su bondad y por su cuidado? Gloria a Dios por ello, porque Dios es bueno, es escudo para con nosotros. Finalmente, si tú le sirves a Dios, déjame decirte que Dios nos demanda, aquel que sirve, nos demanda servirle con integridad. ¿Tú le sirves al Señor? No, es que Pastor Marcelo, yo no le sirvo al Señor. Déjame decirle que todos le servimos a Dios de una u otra manera. Cuando predicas la palabra, cuando das un consejo, cuando ayudas a una persona allí en la calle. No necesariamente el servicio es ser un pastor, ser un maestro, ser un líder de jóvenes, adolescentes, o ser alguien en escuela dominical. Todos servimos a Dios de una u otra manera. En la música, en un consejo, con un amigo, con una persona. Todos podemos servirle a Dios. Pero Dios, así como nos demanda relacionarnos con Él por medio de la santidad, Dios también nos pide que cuando le sirvamos con integridad. No debemos pararnos, no debemos tomar un micrófono, no debemos cantar, no debemos dar una clase, no debemos hablar con otras personas sin antes orar, pedirle a Dios, estar a cuentas con Dios antes de hacer lo que vas a hacer. Permítele a Dios que realmente tú puedas tener comunión con Dios. Algunos piensan que Dios se aleja de nosotros. Y déjame decirte que Dios dice que el cielo, ¿no? Dice que Él está sentado en los cielos y que dice que la tierra, ¿qué cosa es? Es el estrado de sus pies. Dios es tan grande y está presente en este lugar que simplemente no podemos decir que Dios se ha alejado de nosotros, porque Dios está en todo lugar. ¿Otra clase más? No, pastor, no, no es naturaleza, no es por si acaso, ¿no? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Dice que Dios está en este lugar. Y nosotros hemos venido, ¿qué cosa? A recibir de Dios porque Él está en este lugar. Entonces no es que Dios se alejó de mí por causa de mi pecado, sino es que yo me he alejado de Dios por causa de mi propio pecado. Dile que a tu lado, Dios no se ha movido de su lugar, ¿no? El que se ha movido soy yo, dile. Confiesa tu pecado. Aprovecha.
El que se ha movido soy yo. Hagamos las cosas claras, digamos las cosas claras, como se dice. Así que la palabra nos dice y nos insta a servirle a Dios con integridad. Pero ¿saben qué? Me gusta mucho este versículo porque, si bien es cierto, la integridad es un camino de una sola vía por el cual debemos andar, Dios nos pide que seamos íntegros a sus palabras, a sus estatutos, a lo que Él dice. ¿Cómo podré yo realmente vivir en esa integridad si no conozco lo que Dios demanda? La palabra de Dios dice en Salmos 119:80, dice: sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. ¿A qué debo serle fiel e íntegro? A los estatutos, a los deseos de Dios, a lo que Dios ha puesto en su palabra y a lo que Dios desea para nuestras vidas. La integridad también es un requisito para el servicio. Y Josué 24:14 nos dice lo siguiente. Josué 24:14, para aquellos que apuntan, dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Integridad, por supuesto, también se traduce en la versión NBI. En este caso es la versión Reina Valera, y la versión NBI dice integridad igual a fielmente, quiere decir servirle fielmente. Integridad también se traduce como fidelidad. ¿Fidelidad a qué? Fidelidad a Dios. ¿Fidelidad a qué? Fidelidad a sus estatutos. Ser íntegro es ser fiel a qué cosa. Déjeme decirle que fiel es hacer o ser una copia exacta de algo. Si yo soy fiel a Dios, estoy siendo una copia exacta de lo que Dios espera de mí o lo que Dios es. Cuando yo camino en integridad, estoy siendo fiel, ¿qué cosa? A sus estatutos. Quiere decir que estoy copiando de manera idéntica lo que el Señor me manda a hacer. Integridad y fidelidad. Así que la integridad tiene que ver, por supuesto, con la fidelidad que debemos mostrarle a Dios. Así que vamos cerrando ya este tiempo y sabemos que no podemos servirle a Dios si no vivimos en integridad. Pero hoy, por supuesto, es un buen día para decirle: Señor, quiero ponerme a cuentas contigo. No lo he estado haciendo de repente, pero quiero pedirte, Señor, que tú me ayudes, ¿no? En ese camino, ¿no? Porque la prédica, ¿cómo se llama? Camina en integridad. Entonces Dios quiere y Dios desea que realmente nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor. ¿Cómo debo servirle al Señor? ¿De cualquier manera? ¿Como si Dios fuera un X? No, si yo conozco a Dios, si sé quién es Dios, si sé que Dios es santo, es íntegro, entonces yo trataré de vivir en esa santidad que Dios me ha llamado a vivir. Porque el Señor dice, ha de juzgar también, ¿qué cosa? La manera en la que caminamos. Seremos juzgados según nuestra integridad. Y ahí la palabra dice en Salmos 7:8, dice lo siguiente. Dice, Jehová juzgará, ¿qué dice? A los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. ¿No? ¿Qué dice el salmista? Señor, examina mi corazón y mira si realmente yo estoy haciendo las cosas como las que debo de hacer. Dile a Dios, allí en tu lugar, por supuesto. Vamos a tener un tiempo para orar, pero dile a Dios, por supuesto, Señor, examina mi corazón si realmente he estado caminando de una manera incorrecta. Tú demandas de mí, Señor, integridad, pero no lo he estado haciendo. Necesito, Señor, que tú me ayudes a caminar en esa integridad. ¿Saben qué? ¿Cuál es el deseo de Dios en todo este tiempo de la palabra de Dios? El deseo de Dios, por supuesto, es que como Dios se relaciona con los íntegros, Dios quiere relacionarse contigo. Dile que a tu lado, Dios quiere relacionarse contigo. Y como un corazón íntegro, ¿no? Un corazón íntegro y fiel a la palabra es bendecido. Eso quiere decir que Dios quiere bendecirte. No podemos negar ello. Dios quiere bendecirte, por eso te da su palabra, para que tú recapacites en esa integridad. Y tu integridad, por supuesto, será la mejor arma, como dicen, ¿no? En el momento de dificultad, ¿cuál será tu mejor arma? Tu mejor arma será la integridad. Eso quiere decir que Dios quiere cuidarte. Dile que a tu lado, Dios quiere cuidarte. Muy bien. Y tu integridad, por supuesto, te salvará. Tu integridad te salvará. Y ahí está Proverbios 28:18, que no está en pantalla, pero dice el que en integridad camina,
será salvo, pero aquel que no camina en integridad, dice la palabra en este versículo, caerá en el pozo. Así que hoy me quiero dirigir a aquellos que están aquí, por supuesto, por primera vez, segunda vez, tercera vez. Y dice la palabra que el que anda en integridad será salvo. El camino para ver a Dios, chicos, chicas, hombres, mujeres, adultos, presentes, el camino para ver a Dios es la integridad, es la santidad. Pero dice que aquel que ve a Dios, aquel que vive en integridad. Pero aquel que no vive en integridad no podrá ser salvo, sino que caerá en el pozo, como dice Proverbios 28, 18. Así que Dios muestra su amor para con nuestras vidas. Así que yo te digo a ti, de repente que estás también en la transmisión o estás presente aquí en este día, que si tú nunca le has pedido al Señor Jesucristo que sea tu Señor y Salvador personal, hoy es un buen día para decirle: Señor, no he estado viviendo en integridad, no he estado haciendo lo correcto, te he estado ofendiendo, tú eres santo, pero yo he estado viviendo en pecado, en una vida de pecado. Hoy quiero arrepentirme, quiero pedirte, Señor Jesús, que entres a mi vida. Si tú estás en la transmisión, estás aquí presente y quieres decirle al Señor Jesucristo que entre en tu vida, levanta tu mano si estás aquí presente, por supuesto, mientras que todos oramos. Gracias por los que están levantando sus manos. Mientras que nos mantenemos en oración, levanta tu mano ahí donde estás, ¿no? Y también, por supuesto, en transmisión. Y haz esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, te doy gracias por este tiempo y te doy gracias por este momento. Hoy quiero arrepentirme de mis pecados, pedirte perdón porque te he fallado y tal vez no lo sabía, pero hoy reconozco, según tu palabra, que te necesito, que necesito que vengas a mi vida, que necesito que perdones mis pecados, que necesito que tú me salves, que necesito que tú hagas una obra nueva en mi corazón. Señor Jesús, fuiste a la cruz para morir por mí. Yo te pido que laves mis pecados, laves mi corazón de toda inmundicia y todo aquello que he permitido en mi vida. Y yo te pido, Señor, que yo pueda a partir de hoy ser un hombre y ser una mujer íntegra, íntegro. Ayúdame, Señor, a empezar este nuevo caminar contigo y a ser de aquellos que realmente agradan tu corazón. Yo quiero relacionarme contigo y quiero pedirte, Señor, que me ayudes a caminar apartado para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.